Estimados colegas, amigos, tengan ustedes la más cordial bienvenida del licenciado Freddy Villena para empezar a hablar de un tema que nos debe competir a todos los tecnólogos, que se llama ¿Cómo disminuir la dosis de radiación en una tomografía de tórax? Y les dejo mi correo y mi número de teléfono para cualquier comunicación por WhatsApp, para cualquier consulta, ya que esta presentación ustedes la van a ver de una manera asíncrona y no vamos a tener la oportunidad de interactuar para poder resolver sus dudas. Quizás los organizadores, que desde ya va mi agradecimiento por su invitación, encontrarán la manera de hacerme llegar sus amables preguntas. Empecemos. Sabemos que la tomografía usa rayos X y que los rayos X interactúan con los cuerpos, con la materia. Al interactuar los rayos X con la materia, tienen tres opciones: o se absorben, o se dispersan, o se transmiten. Los que se absorben y dispersan, de todas maneras, dejan algo de energía en la materia, en los cuerpos, en los pacientes, y esa energía que queda en la materia se denomina dosis. Y tomografía computada, pues está asociado con altas dosis de radiación y se sabe que es la principal fuente de exposiciones en las radiaciones médicas en todos los países industrializados. Sabemos de que la tomografía tiene dosis mucho más altas que rayos X. Algunas bibliografías dicen que hasta 100, 400 veces más. Por lo tanto, lo único que nos queda es reducir la dosis. Y acá surge una pregunta adicional. ¿Y si limito la radiación, cómo queda la calidad de la imagen? Entonces acá tenemos que sopesar dos cosas. ¿Cuánto debemos bajar la dosis de radiación para que sea comparable con la dosis de radiación de los rayos X, pero sin perder calidad, que es muy importante, ya que es lo que nos da la especificidad de la tomografía computada en muchas patologías, ¿no? Miren, este es de una revista muy antigua que se llama Riesgo de Percepción, Paul Slovic, realizado en 1987, y hizo una encuesta de cómo las personas percibían el riesgo, ¿no? Y él lo catalogó de esta manera: controlable, incontrolable, no observable, observable, ¿no? El controlable es voluntario y el incontrolable es involuntario, ¿no? El no observable son riesgos a la ciencia desconocida y el observable son riesgos a las ciencias conocidas. Él colocó 18 factores que hacían daño entre 1 y 2, ¿no? Relacionándolos con alrededor de 18 características de riesgo. Y miren, acá están todos los riesgos que lo dividió en cuadrantes, y él dijo: percibido como riesgo moderado, percibido como riesgo moderado, percibido como riesgo alto y percibido como riesgo bajo. Y miren qué cosa percibía la gente en esa época y que no ha variado mucho en estos años, ¿no? Desechos radiactivos, ¿no? En minas de uranio, satélites que caen, accidentes de reacciones nucleares, reactores nucleares, nos recuerda a Chernobyl.
y armas nucleares que puedan explotar, ¿no? Esto se percibe, y creo que hasta en la actualidad las personas percibimos como riesgo alto. ¿Y qué percibían como riesgo bajo? Miren, enfermedad por cigarro, accidentes con bicicleta o con motocicletas, accidentes por estado etílico o el uso de alcohol en exceso, ¿no? Y todos los tecnólogos de estudiantes vemos que lo primero que nos llega son los accidentes por motocicleta o bicicleta o accidentes de tránsito en general por pacientes que toman o que exceden en licor. Y que también vemos que las enfermedades producidas por el cigarro producen cáncer, ¿no? Y sin embargo esto hasta el momento o en esos tiempos y hasta ahora se siguen viendo como bajo riesgo. Nunca me ha llegado a la emergencia y creo que a nadie le ha llegado a alguien que le ha caído un satélite en la cabeza o en su casa. O alguien que tuvo una explosión nuclear por un arma, ¿no? Entonces, esas son las percepciones de riesgo que se exhibían en 1987 y Röntgen nos demostró inmediatamente la utilidad de los rayos X en la medicina, tanto así que a los pocos meses en Estados Unidos un paciente ya sufrió daños considerables por estar haciendo experimentos con rayos X. Entonces, también se empezó a determinar que los rayos X producían daño. Inmediatamente se empezaron a crear las asociaciones de RR, que es radiación, 1925, 28, 55 y 57, la Organización de Estados Americanos, ¿no? La Organización Internacional de Energía Atómica, en 1957, para dar recomendaciones de cómo usar y cómo regular las radiaciones ionizantes. Y cuando hablamos de radiaciones ionizantes, tenemos que de todas maneras tocar los efectos estocásticos y los efectos determinísticos. Los efectos estocásticos o probabilísticos son aquellos que nosotros usamos en radiología todos los días. Evidentemente, nadie trabaja con radiaciones que producen daños muy severos, ¿no? Las radiaciones determinísticas son radiaciones con dosis umbral. Las probabilísticas o estocásticas no tienen dosis umbral. Si nosotros estamos diciendo que esto es más o menos las condiciones de trabajo, y esto es lo que nos dice la OTAN, el IPEC, que el personal ocupacionalmente puesto máximo debe recibir 20 milisieverts por año, ¿no? Acá está la dosis que nosotros recibimos o que trabajamos. Entonces habla de enfermedades estocásticas, las que producen algún tipo de probabilidad de daño, ¿no? Y que está relacionado con la dosis. A mayor dosis no hay más daño, sino hay mayor probabilidad de tener el daño. Y cuando hablamos de daño estocástico, generalmente hablamos de daño genético o de daño como el cáncer, ¿no? La probabilidad de que las radiaciones produzcan cáncer. Acá hay un ejemplo de un paciente de 40 años que sufrió una angiografía, o fue sometido a una angiografía, una angioplastía coronaria, y en el mismo día una segunda angiografía por complicaciones. Y miren el accidente que se produjo en la piel. Lo más probable es que tuvo 20 grays de fluoroscopía durante 2 horas, ¿no? Y más o menos 20 grays. Entonces, recuerden que estamos hablando de miligrays, nosotros para hablar de riesgo y daño. Nos sitúa más o menos en los 700, 750 sieverts, ¿no?
porque cuando estamos hablando de Gray estamos hablando de un tipo de dosis, ¿no? Y esta es la dosis que produce daño. Y para que tengan comparación, una tomografía de pelvis más o menos es de 20 miligrays, y esto hace 7.4 milisieverts. En la pelvis tenemos las gónadas, tenemos el colon y también tenemos parte del hígado. Reciben 4 las gónadas, 2.4 el colon y 10 del hígado. Y prácticamente el resto de órganos se dice que es una radiación nula, de entre ellos la piel. Miren qué cantidad de radiación tuvieron que haber dado a la persona para que produzca este tipo de daño, ¿no? En 2 años, en 2 horas. De este punto de vista, el licenciado, tecnólogo médico de Chile, que hace poco he tenido comunicación y tuve la oportunidad de escuchar una de sus clases, durante su exposición nos dio una tarea de escoger cuál es el órgano más radiosensible que tiene riesgo estocástico en el cuerpo humano. Entonces, recuerden, riesgo estocástico es aquel cuya probabilidad aumenta con la dosis, pero no la gravedad, que no depende de la dosis. Por ejemplo, un cáncer, ¿no? No tiene dosis umbral. Estocástico significa que algo que va a ocurrir de una manera al azar, probabilística, aleatoria, ¿ya? Nosotros en la universidad nos metieron las gónadas, y hemos seguido creyendo que las gónadas, y nos cuidamos el cristalino, las gónadas, y ahora salen protectores de tiroides para las mamografías. Entonces es la tiroides, las gónadas, el cristalino, ¿no? Protectores gonadales, y a los niños le cuidamos las gónadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué descartar el cristalino? Porque que yo sepa, la dosis de radiación hasta ahora no he visto que produzca cáncer de cristalino, y ya está hablando de efectos estocásticos, ¿no? Lo que produce la dosis de radiación de una manera determinística es cataratas. Entonces, cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de tiroides, hablamos de gónadas, y cuando hablamos de gónadas, lo que hablamos es de una, en relación a la reproductividad, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el órgano que es más radiosensible, que tiene riesgo estocástico? Esto es, miren, nos habla de los cristalinos, la tiroides, los pulmones, el estómago. Esto es lo que siempre nosotros escuchamos, nos presentan en todas las presentaciones, ¿no? Acá el riesgo, lo más radiosensible, las gónadas, pero sin embargo, quien da la probabilidad de riesgo estocástico son las investigaciones como las APPM, ¿no? Y acá hay una investigación que dice el uso apropiado, una revista, un paper, el uso apropiado de dosis efectiva de radiación con riesgo, ¿no? Y porcentual del riesgo, ¿no? Las gónadas en el 77 tuvo un cambio al 90 y tuvo un cambio al 2007. Estaba con 0.25, 0.20, y en el 2007, que es el que actualmente nos rige, está con 0.08. La médula ósea roja, 0.12, el colon, el pulmón, el estómago y las mamas. Ven que en el tiempo ha variado, y esto de acá puede variar, entonces hay que estar siempre actualizándonos los factores de riesgo de los tejidos, ¿no? En relación a las revistas que hacen investigación de esto, ¿no? Y que la tiroides tiene un riesgo 0.04. Entonces, la respuesta anterior, no aparece el cristalino porque no tiene riesgo estocástico, como decíamos. Entonces,
Descartamos el cristalismo, descartamos las gónadas y la respuesta era la tiroides, ¿no? Con 0.04. Sin embargo, hay órganos que tienen mucho mayor riesgo estocástico, como son las mamas, el estómago, los pulmones, el colon y la médula ósea roja. A tener en cuenta esto de ahora en adelante, ¿no? Y no es lo mismo dar la dosis de radiación a un adulto que a un niño, ¿no? Nosotros que hacemos rayos X lo sabemos. Nadie se le ocurre ponerle los mismos factores de un adulto que a un niño, ¿no? Sin embargo, esto todavía no ha terminado de cambiar en tomografía. En la tomografía, la cabeza de un niño, el abdomen de un niño, se siguen usando los mismos parámetros que de un adulto, ¿no? Se habla que la dosis de un niño es de 4 a 6 veces más que la dosis de un adulto. Es más, los últimos papers, las últimas investigaciones nos hablan del SSD a tener en cuenta en tomografía, que es el Site Specific Dose Estimation, que es la estimación de dosis a tamaño específico. ¿Qué es lo que nos dicen que debemos hacer? ¿Y por qué debemos hacerlo primero? Porque nosotros irradiamos y utilizamos el programa de abdomen, y el programa de abdomen está hecho con un fantoma de 32 centímetros, que es un fantoma para un abdomen de un adulto. Entonces, al hacer esta relación de un abdomen, al usar esta relación del abdomen de un adulto, nos sale para este paciente un CTDI de 5.4 de dosis absorbida. ¿Qué nos dice que debemos hacer? SSD. Primero, medir los diámetros anteposterior y derecha-izquierda, sacarle la raíz cuadrada del producto de ambos y nos sale 11 este número. Vamos a una tabla para transformar el fantoma de 32 centímetros a una realidad y nos dice que el factor es de 2.47. En realidad este 5.4 debo multiplicarlo por 2.47 en los niños y esta es la dosis aproximadamente más real que está recibiendo. Entonces por acá ya tenemos algo que trabajar, los colegas que trabajan en el hospital del niño, empezar a usar estos parámetros que se llaman el SSD. Hay múltiples papers en internet que hablan y te dan las tablas, ¿no? Para poder usarlo y tener cuidado de qué dosis usar. Entonces, acá está una investigación hecha por el colega de Chile, Felipe Allende. Realmente excelente todas las presentaciones y lo que hace el colega. Nuevamente lo voy a colocar. Y que él es el director de el posgrado que están en la universidad que él trabaja, que es el posgrado en tomografía computada, que si ustedes necesitan información, me avisan, yo ya se la pedí, me lo envió a mi correo, se lo puedo trasladar, en inicios, costos y todo. Es más, le puedo trasladar cómo comunicarse con él mismo para que puedan directamente preguntar, porque si bien es cierto su diplomado es presencial, pero ahora por la pandemia lo están haciendo de manera por la web, ¿no? Excelente las investigaciones que hace él, el cálculo de dosis de CTD índice corregida por el diámetro efectivo en pacientes de acuerdo al reporte 204 de la Asociación Americana de Física y Medicina, la AAPM, que es la que investiga muchísimo esto, ¿no? Felizmente, ya los tomógrafos vienen con optimización de dosis pediátrica y esto están programados en relación al peso y la edad. Philips, por ejemplo, y Siemens está basado en la edad para la cabeza y basado en el peso para el cuerpo. General Electric tiene un código de colores, por ejemplo, dice, si el niño pesa 6 y 7, usa por ejemplo estos parámetros de dosis, estos y así sucesivamente.
cada uno ya se está preocupando por dar una dosis mucho menor. Entremos más a nuestro tema, ¿no? Que es la tomografía computarizada. Acá tenemos el EMI escáner, el CT5000, que recuerden que la EMI fue la que le producía los discos a los Beatles y que tenía tantas ganancias que para no pagar tantos impuestos derivó a la investigación, que felizmente esta investigación llevó al descubrimiento de la tomografía por este señor que admiro muchísimo y que nos dio el prototipo en 1972 para solo scan de cabeza. Fue tan impactante el tomógrafo en la medicina que solo bastaron 2 años para hacer tomografía de cuerpo entero. Por supuesto, contrataron a la modelo francesa, que no recuerdo su nombre, pero no hay que recordarla, porque todos los científicos le dijeron: posen para la foto, digan whisky, y nadie escuchaba, todos seguían mirando a la modelo. Bueno, ¿cómo optimizar? ¿Qué tenemos que saber para optimizar las dosis en un paciente que se está realizando tomografía computada? Primero, calibrar las dosis pediátricas. ¿Cómo hacer una tomografía computada? ¿Qué equipo y qué modelo de tomografía tengo? ¿Realmente está indicada la tomografía o se podría resolver con una ecografía? ¿Cuáles son las medidas de dosis que yo uso en tomografía computada? ¿Cómo evalúo si mi calidad de imagen es adecuada? ¿Conozco la técnica básica de tomografía computada? ¿La extensión que estoy dando, el rango de scan, es adecuado? ¿Tengo que repetir todo con contraste o no es necesario el contraste? ¿Y realmente estoy usando técnicas específicas para niños? Todas estas preguntas deberíamos hacernos y deberíamos responderlas en el momento que estamos planificando nuestra tomografía, ¿no? Y miren que la radiación más importante que recibimos en el mundo es del radón y que está dentro de la radiación natural, las fuentes de radiación natural. Miren que acá dice que más o menos tenemos un 2 milisieverts inhalar radón, que el radón es el 55% de la dosis natural y que la radiación médica es un pequeño porcentaje. Sin embargo, este pequeño porcentaje, que esto sería la radiación médica, mucho menor es el porcentaje de las tomografías, pero hace mucha dosis. Al elevarse de 1989 al 99, solo en un 2% el número de exámenes de tomografía en todas las fuentes médicas de radiación, elevamos las dosis en el 40%, bastante realmente, y eso justifica lo que se dijo al inicio, que usamos muchísima, o que tomografía conmutada usa muchísima radiación, ¿no? 55% dice de radón. Acá dice radón también 55. Acá dice que el radón es 40%. ¿Por qué diversas bibliografías no se ponen de acuerdo? ¿Que cambia? Sí, es cierto, cambia la radiación. Miren, en estos estados de Kerala y Madras, en la India, 140.000 personas reciben más o menos 15 milisieverts por año. Si ustedes recuerdan, el personal ocupacionalmente expuesto al año debe recibir como máximo 12, pero acá 15 está recibiendo ya la gente. En Brasil y Sudán el promedio es de 40 milisieverts por año, el doble de lo que nos permite la OTAN. En Irán, la India, Europa, la radiación ambiente al natural llega hasta de 50 hasta 260 milisieverts en Irán, ¿no? Sin embargo, en todos estos pueblos no hay evidencia de que se incremente cánceres u otros problemas de salud a estos altos niveles de radiación ambiente. Por eso es que se justifica que hayan artículos que dicen que la dosis de radiación
¿Es realidad o ficción? ¿No? Acá les dejo para que lo lean, donde hay muchos papers que dicen, ¿sabéis qué? Nos están engañando con la dosis de radiación. Sin embargo, nosotros que hacemos un trabajo más científico, deberíamos siempre tener en cuenta que la radiación es demasiado alta y que la probabilidad de producir algún daño genético o cáncer está dada. ¿Cuáles son las definiciones generales? La radiación que ioniza el aire se llama exposición, pero no nos dice cuánto es absorbido. La dosis absorbida se mide con los dosímetros, ¿no? Y la unidad es el Gray. ¿Cuántos Gray estoy recibiendo? Es la dosis absorbida. Pero el daño se mide a través de la dosis efectiva, que es el Sievert. Eso de ahí no quiero añadir más porque no es motivo de la presentación. Solo vamos a decir dosis absorbida, dosis al órgano o la dosis efectiva, que es al cuerpo total. Y recuerden que esto está, que la dosis, la dosis absorbida debe ser multiplicada por los parámetros que nos dan los factores de pesos para poder saber cuánto está recibiendo cada órgano y sumar los órganos para hacer una interpolación a dosis efectiva o riesgo de radiación. Y que todos estos datos no necesariamente son, podríamos decirlo, matemáticamente correctos, ¿no? Por lo tanto, la dosis efectiva en la tomografía de tórax más o menos es en los equipos 8 milisieverts. Una radiografía de tórax es 0.02 milisieverts. Y miren que si nosotros nos vamos a irradiar la pelvis, llega hasta 20 milisieverts. Entonces estamos hablando de dosis altas comparativamente con una radiografía de tórax, ¿no? ¿Cuáles son los tres pilares básicos para la protección radiológica? La justificación, la optimización y la limitación de dosis. La justificación me dice que el riesgo debe superar al daño de la radiación ionizante. La optimización es utilizar lo que nos dice Lara, ¿no? Tan bajo como sea posible. Y la limitación de dosis es seguir las legislaciones que nos dice que no deberíamos superar las dosis umbrales. Y miren, ¿cuáles son el mapa de responsabilidades? En justificación son los médicos que nos refieren la tomografía y los radiólogos. Acá los tecnólogos no aparecemos, ¿no? Que es riesgo versus beneficio. Entonces le pongo un rojo. Acá deberíamos aparecer nosotros. ¿Cómo podríamos aparecer nosotros en justificación? No necesariamente los médicos que refieren hablan de radiaciones. Ellos hablan de una bonita imagen, de que no puedo ver, que dale más cortes, que repítelo, que repite la tomografía hecha en la mañana para la tarde, porque quiero saber el estado del paciente, quiero ver el estado del paciente. Entonces no están tomando en consideración la dosis. Quizás ahí el tecnólogo médico en radiología que hace la especialidad de tomografía computada debería dar charlas a los médicos y explicarles la dosis de radiación y el daño que podría producir. En optimización sí estamos acá, ¿no? Cómo acomodamos el paciente, cómo escogemos el campo de visión, etc. Acá estamos los tecnólogos. Recuerden que esto es Estados Unidos están los technicians, los radiólogos y los físicos médicos. Entonces acá estamos bien. Esto sí, no trabajamos en esto. Y en el manejo de dosis también estamos nosotros, los tecnólogos, ¿no? Que es monitorear los niveles individuales, usar los protocolos adecuados, conocer el escáner, los protocolos del instituto, en qué tipo de población estoy irradiando, etcétera, etcétera. Pero acá nos falta algo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando en el manejo de dosis?
establecer registros de dosis. Alguien se preguntaba, el colega de Chile, alguien está haciendo realmente por lo menos un cuadernito en la que estemos registrando. No nos pedía tener un software especializado que nos registre las dosis, sino nos pedía por lo menos tener un cuadernito con los pacientes qué dosis están recibiendo y en relación a los parámetros que estamos usando. De ahí estamos fallando nosotros, definitivamente. ¿Cuáles son los descriptores de dosis? Esto lo vamos a hacer, realmente esta es una clase larguísima, pero vamos a hacer un solo slide que se llama el Multiple Scan Average Dose Descriptor, que es cada corte que tenemos una campana de Gauss, se superpone, ¿no? Y que esto está relacionado con el pitch. A mayor pitch, más separación, pero vean que a nivel de los pies siempre hay una superposición de cortes, por eso que hace que la dosis de radiación siempre sea alta, ¿no? Un overlapping acá, un entrecruce de cortes. Me gustaría o nos gustaría que el corte sea exactamente rectangular, pero el corte siempre es una campana de Gauss. Entonces, el Multiple Scan Average Dose Descriptor nos dice de que usamos que tomografía computada en el axis Z siempre da más dosis, ¿no? El CTDI, que es un promedio de dosis, inició con un corte, ¿no? El CTDI es un solo corte. Después se pasó al CTDI 100, que es un corte medido en 100 milímetros, que era el tamaño del lápiz que medía la dosis. El CTDI es sopesado, que medía dosis en el centro versus 2/3 de la periferia. Y esto es lo que usa actualmente tomografía, que es el CTDI volumen, ¿no? Esto es la dosis absorbida que nosotros utilizamos o que nos dan los equipos. Y finalmente el DLP, que es el CTDI multiplicado por la longitud del scan, ¿no? Que es un descriptor para aproximar a la dosis efectiva. Y recuerden que todos estos se hacen con fantomas de 32 centímetros y de 16 centímetros. Fantomas de 16 que simula el abdomen de un adulto y de 16 centímetros que simula la cabeza de un adulto. ¿Qué cosa es una gradiente de dosis? En rayos X, miren, la dosis empieza en la dirección del tubo y termina disminuyendo hacia el paciente. Pero en tomografía computada, la dosis es 360 grados alrededor del paciente. Y miren acá cómo se proyecta alta dosis y baja dosis en el centro. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo un fantoma de 16 centímetros? 40, 40 y 40 también en el centro. Cuando uso el fantoma de 32 centímetros, 20 y la mitad en el centro. Entonces, cada vez que hacemos tomografías de cabeza, damos dosis uniforme a los pacientes, ¿no? Con los mismos factores de KB y MAS. ¿Cuáles son los factores que afectan la dosis de radiación que están acá? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo disminuir el MAS, aumentar el pitch, usar dosis moduladas de radiación, disminuir la colimación de las mínimamente para disminuir la dosis de radiación en tomografía computada. Recuerden también el equipo, ¿no? Cada vez hacen equipos con gantis más grandes. Sé que para los colegas que hacen las planificaciones con tomografía computada, planificaciones de radioterapia, sí necesitan grandes gantries, ¿no? Como el Aquilion 64, que tiene un filoview de 70, pero el bore es de 90 centímetros, ¿no? Y acá tenemos una distancia foco isocentro de 55, y acá tenemos una distancia isocentro de 65. Mientras más grande es el escáner, se necesita más dosis. Miren, cambiando la distancia en 10 centímetros, necesito 40% más de MAS. Entonces, también considerar el tamaño de tu equipo, ¿no?
Las modulaciones de dosis, que ya lo usan todos los fabricantes, Siemens le llama Kerdose, Kervision, ¿no? General Electric le llama Smart, Philips le llama Dose Right y Toshiba le llama el Real EC, que lo que hace es modular la dosis de radiación según sea necesario. En el cuello hay menos materia que atravesar, entonces disminuye la dosis, en el hombro más, en el tórax menos, y va disminuyendo de 81 a 210 a nivel de hombro, como sea necesario, y solo se activa el Kerdose con un clic dentro del protocolo, ¿no? Y este es el Kerdose, pero para que funcione recuerden que debe estar el paciente en el isocentro. Si el paciente no está en el isocentro, le podemos dar demasiada dosis o dosis subestimada. Entonces recuerden que el centraje, que es nuestro trabajo, para que funcionen estos correctores de dosis automática. Cuando hablamos de dosis, entonces ya lo hemos dicho que es una extracción de energía, pero no estamos hablando o midiendo el riesgo biológico, ¿no? Y miren cómo influye el KB. Si yo tengo un KB a la misma colimación, si tengo a 120, que es el promedio de los equipos, dosis al 100%, al bajar 80 kb, la dosis me baja al 31%, pero si subo a 140, me sube a 146%. ¿eh? En relación a la colimación, usando 120, 4 por 1, 4 por 2.5 o 5 o 10 milímetros, baja a 91%. En cuanto a la colimación, el grosor de corta, con 130, con 2 o 3 tengo el 100, si bajo a 1, 130, y si subo a 10, tengo 100. ¿Ya? Acá hay algunos estimados de dosis efectiva, ¿no? Que eso lo van a encontrar en los papers, y que además hay que tener en consideración que hay órganos o tejidos que no son blanco de interés cuando nosotros estamos irradiando al paciente. Por ejemplo, si yo voy a estar haciendo un estudio de cabeza, estoy irradiando el cristalino, ¿no? Y sabemos que la catarata de todas maneras se van a producir entre 500 y 1000 miligrays, ¿no? Las mamas, cuando hago una tomografía de tórax, ya vimos que son los órganos más radiosensibles, ¿no? ¿Cuánto tiene un CT de cabeza? Más o menos unos entre 50 y 100 miligrays. Estamos hablando de un 10% de la producción de cataratas. Si tenemos 10 tomografías de este paciente, en un día le vamos a producir de todas maneras una catarata. ¿Qué hacer? Colocar y angular el gantry para evitar la radiación a los cristalinos, evitar las cristalinas de todas maneras, ¿no? Hiperflexionar el mentón del paciente es una medida rápida y fácil para poder evitar irradiar el cristalino. Y en caso de la mama ya nos han dado soluciones técnicas. Hacen una irradiación alrededor del paciente evitando irradiar el paciente alrededor de las mamas directamente. Entonces, ¿cómo disminuyo la dosis al paciente? Recordando que si disminuyo la dosis, aumento el ruido. Entonces, miremos el ruido, porque el ruido y la dosis están en relación directa. El ruido se presenta con MS, KB, grosor de corte, las dimensiones del paciente y también con el algoritmo que use. Miren, supongamos que estoy con el 100%, tengo 100 ms, y si aumento a 140, el ruido disminuye el 85%, si duplico el ms, el ruido disminuye al 70%, 30% nada más. Pero si yo empiezo con 250 y aumento a 500, de 200 a 500,
cuánto aumenta la dosis, ¿no? Para disminuir el ruido a la mitad, debo incrementar el MAS por 4. Y acá tengo una imagen, ¿no? En la que he aumentado, miren el ruido y miren el ruido, ¿no? Aumentado la dosis de 100 a, de 100, el 100% al 85%, o sea, aumenté a 140 kb. Entonces tenemos entre 150 y 320 ms. Cuando ustedes vean estas imágenes, prácticamente no le van a parecer significativas a primera vista, ¿no? Con el KB. El KB sí estamos relacionados con ruido y dosis. Mire, si utilizo 130 KB, tengo esta cantidad de ruido, 100% de ruido. Pero disminuyo, perdón, si tengo 110 KB, 100%, y disminuyo a 80% el ruido, utilizando 110, pero al usar 130, la dosis se ha duplicado prácticamente, 50% más. Quiere decir que si yo voy de 100 KB al 100%, pero como aumentamos a 130, el ruido disminuye al 80%, pero la dosis aumenta al 150%. Hasta acá. ¿Quién es el factor que me va a aumentar mucho la dosis entre MS y KB? Es el KB. ¿Ya? Es el KB. Grosor de corte. Si yo tengo un ruido del 100% con grosor de corte de 2 y aumento a 10, he bajado menos de la mitad del ruido. ¿Ya? Eso lo sabemos todos nosotros. Tengo grosor de corte de 5 milímetros y grosor de corte de 10 milímetros. Ruido y tamaño del paciente. El diámetro del paciente, si su cintura mide 30 centímetros, tengo un ruido de 100, pero si aumenta a 46, tengo un ruido de 400. O sea, la masa del paciente aumenta mucho el ruido. ¿Ya? A mayor tamaño del paciente, más alto el ruido. Y acá está, paciente delgado y paciente grueso. El algoritmo, sabemos que el algoritmo SHAR es el que aumenta el ruido y el algoritmo SMOOTH disminuye el ruido. Yo tengo dos equipos en Resomasa, un Somaton Spirit de 2 líneas y tenemos un equipo nuevo de algunos meses de adquisición, que es el Somaton Go Up, ¿no? Es un equipo muy moderno. Veamos con este Spirit qué haría yo para poder disminuir la dosis. Disminuir el MAS utilizando el KER-Dose, o sea, la manera automática de disminuir la dosis. Disminuir el KB, ya vimos que el ruido disminuye un 80%, ¿no? Un 20% al pasar de 110 a 130, o de 130 a 110, pero la dosis sí significativamente al 50%. O sea, considerar trabajar con KBs de 110. Grosor de corte, evidentemente. El grosor de corte va a estar relacionado con la estructura que yo voy a estudiar. Va a ser diferente que estudie el abdomen, el tórax o una región celar. Pero como la clase es de un tórax, los tórax se estudian bien con 5 milímetros. Para estudios de COVID, 5 milímetros es bastante bueno si tendríamos que usar un equipo como este Spirit. El diámetro del paciente. Yo no voy a poder disminuir el diámetro del paciente, evidentemente. Si el paciente tiene un peso, no voy a poder disminuirlo. Lo que puedo hacer es disminuir la cobertura de dónde a dónde voy a irradiar. Y el algoritmo
que si yo estoy disminuyendo todos mis factores, me va a producir más ruido. El algoritmo que debo usar para disminuir el ruido es el algoritmo Smooth. Eso sería la recomendación, ¿no? Y algunas preguntitas. ¿Espiral otorga más o menos dosis de radiación? ¿No? La reducción en espiral se logra reduciendo la corriente, incrementando el pitch y reduciendo el voltaje, que ya lo dijimos. Evidentemente va a depender de los factores que yo voy a escoger y es posible realizar dosis con menos radiación que la técnica corte por corte. La mejor técnica para reducir la dosis es corte por corte, ¿no? El paciente va a recibir altas dosis generalmente con técnica espiral. CT otorga más o menos dosis de radiación en multicorte, definitivamente entre el 10 y 30% más, porque el haz es cónico, ¿no? ¿Cómo disminuyo mi dosis en los equipos modernos? Entonces, yo estoy hablando el equipo que estoy manejando ahora, que es el Somatron Go-Up. ¿Cómo disminuye acá? Miren, CT de tórax tiene un rango de 2 milisieverts a 25 milisieverts en diferentes equipos, ¿no? Y protocolos. La tomografía de tórax está por debajo de 0.3, es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, estamos usando entre 10 y 100 veces más radiación en una tomografía de tórax que en una radiografía de tórax. Por eso que las radiografías de tórax son de elección para los pacientes con COVID debido a la alta radiación que produce el tórax. Si una tomografía de tórax llegáramos a la misma radiación que una radiografía, estoy seguro que todo el mundo optaría porque tiene mucho más sensibilidad la tomografía que una radiografía, ¿no? Y acá está, hay múltiples publicaciones, paper, en que nos hablan sobre técnicas de cómo usar técnicas de baja dosis. Acá hay un paper, por ejemplo, que nos habla de que bajó la dosis a 2 milisieverts en una tomografía. Acá hay un paper del 2014, este es un paper del 2012, que bajó a 1.2 milisieverts con estos parámetros, ¿no? Y, por supuesto, esto va a producir más ruido. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Usar CAT. ¿Qué es CAT? CAT son Computed Iris Detection, o sea, detección con ayuda de la computadora. Son software que ayudan a determinar y buscar COVID actualmente, cáncer, nódulos pulmonares o algún tipo de otra enfermedad. Son software destinados para esto. Entonces, yo debería correlacionar mi baja dosis, porque me va a producir más ruido de todas maneras, con un software que me empiece a buscar la patología. Ya hay papers que nos dicen que estos software lo han comparado con 6 radiólogos y que el software tuvo más efectividad y menos errores que los 6 radiólogos buscando patologías en cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los equipos modernos? Dos cosas: reconstrucción interactiva y detectores, ¿no? Acá están los nombres de los diferentes equipos: General Electric, Philips, Siemens, Toshiba, pero los dos tienen este tipo de cosas que están unidas y que se compran. No te pueden vender solo la reconstrucción interactiva si no tienes el detector, no funcionaría, ¿ya? Que está funcionando muy bien, ¿no? También tenemos el auto KB, ¿no? Que baja la dosis. Ya sabemos que el KB produce mucha dosis, entonces estamos usando dosis menores. Mire, con 120 y con 100, como el contraste se ve mejor con menos KB porque está más cerca de su efecto fotoeléctrico. Evidentemente,
yo al bajar el KB voy a tener mejor contraste de la imagen, más ruido sí. Acá tenemos algunos papers, ¿no? Tomografía computada de la revista Biomédica de Ingeniería, ¿no? En la que nos hablan sobre el hardware, los algoritmos, los protocolos y otros para poder bajar las dosis de radiación. Comparan la retroproyección filtrada con algoritmos interactivos, que es lo último que tienen los equipos, ¿no? Este es el equipo que tenemos ahora en Resumasa, que realmente nos está dando, personalmente, me está dando muchas satisfacciones, ¿no? ¿Qué tiene este equipo? Mira, tiene detector de zafiro, detectores estelar y reconstrucción interactiva que se llama el zafiro. Tiene un filtro que se llama el filtro de estaño, que unido a todo esto llegamos a dosis de 0.9 milisieverts, ¿no? Para las tomografías de tórax. Usamos voltaje de 110 con el filtro de estaño y el detector y la reconstrucción interactiva y llegamos a 0.9, alrededor de 1 milisievert. Entonces, 1 milisievert y ya estamos bastante cerca de la radiografía de tórax, ¿no? Bastante cerca. Entonces ya se hace mucho más aceptable, ¿no? Y acá tenemos los parámetros que usamos, ¿no? El KQView, factor, el kernel, ¿no? Y todos los factores que utilizamos para poder optimizar la dosis. En el año 2001 salió una película muy, muy, muy bonita, que si pueden la ven por internet, que se llamaba Inteligencia Artificial. Actualmente estamos inundados con inteligencia artificial y también radiología, ¿no? Por ejemplo, análisis para neumonías, ¿no? Que es lo último que está dando Siemens, nos ha dado. Creo que también General Electric, le he visto que también tiene un análisis para neumonía y es en busca de COVID, que habla de dos medidas, la opacidad, el porcentaje de opacidad, una segunda medida de este es global y después es lobulada, etcétera, etcétera. Y con las adquisiciones que tenemos con baja dosis y este software, realmente nos da un informe de la gravedad del paciente por colores 0, 1, 2, 3, 4, donde el 4 probablemente no salga de UCI, ¿no? Acá está el informe que nos da, el análisis que nos da, y nos da con colores, digo, y que estos equipos ahora tienen el Cinematic Rendering, donde la imagen parece que la estuviéramos dibujando realmente. Son impresionantes todas las imágenes y que ya hay investigaciones muy antiguas que ya llegaban a 0.9 milisieverts de dosis efectiva, ¿no? Y que también lo empiezan a usar para coronarias con 80 kb, porque la idea es para hacer screening y que los pacientes con enfermedad coronaria cada vez son más jóvenes y hay que cuidar la radiación. Y sabemos que la dosis que damos para hacer coronarias es demasiado alta, ¿no? Esto salió hace mucho tiempo en Siemens, que es la Detective Dose Shield Siemens, que tenía un colimador adicional para evitar dosis fuera de la zona que se estaba irradiando. Recuerden que el láser es cónico, ¿no? Y los equipos que tienen doble tubo, que también están dando mucho menos radiación, ¿no? Actualmente, y con software como que disminuyen la corriente al 20%, ¿no?
y que eliminan los extracíctoles para no dar radiación en esas zonas, ¿no? Y que llegan a disminuir, según Siemens, a la dosis en un 68%, ¿no? Ya, para terminar, algunas observaciones. Los médicos y los radiólogos, felizmente los jóvenes, ¿no? Tienen la sensación que los equipos modernos otorgan menos dosis de radiación porque son más rápidos, ¿no? Lo malo es que tiempo y dosis no son proporcionales en la actualidad y que los tubos, para llegar a ser más rápidos, cada vez los hacemos más poderosos, los fabrican más poderosos para que satisfagan la calidad de la imagen en corto tiempo de exposición. Bueno, muchas gracias y quedaré muy atento si ustedes tienen alguna pregunta que hacer.